huequito. Entonces, cualquier líquido que nosotros infundimos por este catéter va a terminar acá, y si nosotros queremos tomar sangre específicamente de la vía distal, lo que hace es tomar sangre bien de la punta del catéter y la podemos sacar por acá. Y por otro lado, tenemos la vía proximal, de las mismas características, pero que tiene un lumen justamente más proximal, que es el azul. El azul nos va a permitir medir la PVC y el gasto cardíaco, y por medio de la amarilla o distal medimos la presión arterial pulmonar y la Welch. Y este otro que está acá es el termistor, que es justamente el sensor de temperatura que nos permite también cuantificar el gasto cardíaco. Yo acá no puse, pero bueno, sumado a este catéter distal, vamos a enganchar la jeringa que nos permite medir el volumen minuto. Que bueno, no puse todo, sino algún día le tenía que sacar fotos al paciente. Pero bueno, acá es que conectamos la jeringa con un suero que tiene que estar más frío, que eso ahora lo vamos a poder ver también en las siguientes diapositivas. Este suero frío lo que va a hacer es contrarrestar la temperatura del suero, que debe estar 10 grados más bajo que la temperatura del paciente. Y una vez que se infunde ese líquido más frío, el termistor lo que hace es tomar esa diferencia de temperatura, y por medio de esa diferencial vamos a poder cuantificar el gasto cardíaco. Frénenme si hay algo que no se entiende. Martu, sí. Yo tengo una pregunta. El termistor, que nosotros no lo tenemos, digamos, en el sanatorio, para medir el gasto, ¿lo tenemos? Sí, yo no me doy cuenta cuál sería. Porque justamente digo que hay que sacarle foto al paciente porque es más fácil. Acá va a ir conectado a los cables negros. O sea, nosotros tenemos por un lado este catéter, que es el que viene con el paciente. Y después al monitor vamos a conectar el cable negro, del cual salen dos cables. Uno va al termistor y otro va a la jeringa. No sé si te ubicas. Más o menos, ahí un poquito mejor. Lo que no tenemos nosotros en el sanatorio son SWAN que tengan vía para administración de medicación. Pero todo lo otro lo tenemos. Bueno, perfecto. De hecho, hay distintos catéteres que muchas veces no tienen termistor y la medida de gasto es diferente. Pero bueno, nosotros disponemos de este que la verdad que es bastante preciso. Me faltó poner la parte de los cables, pero bueno, no se me ocurrió ponerlo todo entero. Después, para Juanpi y para ese, que no sé si están, creo que ese ahí se lo vi. Esto es lo que después, esto es lo que nosotros después conectamos a lo que son las llaves de 3 vías que montamos en la columna al lado del paciente. En hemodinamia directamente se infunde a través de los lúmenes sin preparar toda la torre que nosotros armamos, porque generalmente este catéter queda colocado por lo menos 24 horas. Pero bueno, eso es exactamente igual, con la diferencia de que para PVC usamos un solo lumen y para el SWAN necesitamos 2. Entonces en la torre de PVC vamos a poner 3 llaves. Yo puedo dibujar acá, creo que tengo un cosito para dibujar o no. No lo veo. Bueno, se ponen 3 llaves. Una por encima, donde va la jeringa con la que administramos el suero. Una por debajo, que por norma nuestra usamos siempre el primero para proximal y el segundo para el distal, con un PT cada uno. Y a través de eso es que nosotros infundimos el suero para poder lavar los lúmenes y poder medir las presiones, igual que con la PVC. No sé si se entendió. Eso después lo vamos a ver cuando tengamos un SWAN y lo vemos para infundir y que sea más fácil que esto de hablar en el aire. Bueno, lo que hace el SWAN una vez que está dentro de la arteria pulmonar, inicialmente, como les dije antes, lo que hace es registrar el flujo sistodiastólico de la arteria pulmonar cuando está a este nivel. Ahora, cuando nosotros inflamos el balón, lo que hace el balón es impactarse en un territorio de menor diámetro, y lo que hace es registrar la presión que hay
del otro lado del balón. Entonces ahí es lo que tenemos la presión venosa, que es similar a la de la aurícula izquierda, porque lo que hace es generar una diferencial de presión y generar una columna de presión, con lo cual podemos medir la presión de todo lo que está por detrás del balón. Y ahí es donde llegamos a la famosa presión capilar o wedge, que es igual a la presión de la aurícula izquierda o que es igual a la presión de fin de diástole del BI. Si no se entiende, ahora después lo vamos a seguir viendo, pero lo que hay que entender es que nosotros con el SWAN podemos dividir el corazón como si fueran dos. Por un lado tenemos las cavidades derechas y por el otro lado tenemos las cavidades izquierdas. Considerando que no hay ninguna insuficiencia tricuspidia y considerando que no hay ninguna alteración a nivel de las cavidades derechas, si nosotros ocluimos a este nivel, que sería una rama de la arteria pulmonar con el balón, podemos medir lo que es la cavidad de la aurícula izquierda, que a su vez, si esta presión me da, supongamos, no sé, 8, ¿sí? Es igual a la presión de fin de diástole del BI. ¿Se entiende? Sí. Ok, bueno. Lo que les decía en relación a la distancia que podemos medir una vez que colocamos un SWAN, en el caso de que no tengamos radioscopía, supongamos que no estamos en el Sanatorio Parque, pero tenemos un monitor y tenemos un SWAN, cosa que sería raro, pero supongamos que estamos en un lugar con estas características, lo que podemos hacer es, primero colocar la yugular derecha porque va a ser la vía más accesible y más fácil para poder iniciar la colocación del SWAN. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta las ranuritas que tenemos en el SWAN, podemos ir midiendo la distancia que llevamos colocado dentro del paciente. Entonces, se supone que aproximadamente a los 15 centímetros desde la yugular derecha estaríamos ya en aurícula derecha. Si seguimos avanzando, a los 30 centímetros estaríamos en el BD, a los 40 en la arteria pulmonar y viendo la curva con el balón insuflado, deberíamos llegar a los 45 centímetros a lo que es el enclavamiento a nivel de una rama de la arteria pulmonar, obteniendo la wedge. Es súper difícil, muchas veces los pacientes tienen las cavidades dilatadas, como fue en el paciente de hoy, con Junce, que incluso con radioscopía es muy difícil poder obtener las presiones y poder atravesar las estructuras, imagínense con un monitor. Pero bueno, antes se hacía de esa manera y considerando una estructura de cavidades medianamente normales, podría ser una opción para utilizar el SWAN sin tener hemodinámica. Acá tenemos distintas imágenes nos dan por lo menos una idea de lo difícil que es colocar el SWAN, depende de dónde ingresemos. Si nosotros entramos a nivel yugular, ingresamos directamente desde la vena cava superior y es mucho más fácil, como lo veíamos en el caso de recién. Ahora, cuando el ingreso es femoral, que muchas veces se utiliza este acceso, vemos muchos pacientes que COSAC, bueno, hoy Sangroni también y Luciano también, utilizan esta vía, tiene la dificultad de tener una angulación muy importante para poder llegar desde abajo, o sea, desde la vía femoral, vena cava inferior, desde la aurícula derecha, para que baje al ventrículo derecho, tiene que hacer una angulación bastante importante. Entonces, bueno, justamente los especialistas son los que tienen el conocimiento para ir rotando hacia un lado o hacia el otro del catéter y poder ir atravesando las diferentes estructuras. E incluso a veces hacen esta, no sé cómo se dice, esta estrategia o esta curva de llegar hacia arriba y después en la misma cavidad te hace pegar la vuelta para poder ir avanzando. Siempre que nosotros avancemos tiene que estar el balón inflado. Después se va inflando, desinflando de acuerdo a las medidas que nosotros queremos hacer, pero de esa manera nos ayuda a que la misma presión y el mismo flujo de sangre nos vaya guiando el catéter para que avance. Entonces, a través de la vena yugular interna, el catéter se puede avanzar con facilidad, como les decía recién, hacia la aurícula derecha, y luego con el balón inflado hacia el BD y la arteria pulmonar. Aunque es posible, como decíamos recién, realizarlo con los trazados de presión, se recomienda siempre la radioscopía, sobre todo cuando está disponible, como ocurre en nuestro sanatorio.
El abordaje por la vena femoral es técnicamente más exigente, como les decía recién, debido al ángulo agudo que tenemos entre la vena cava inferior y el BD. Muchas veces se le pide al paciente que haga una inspiración profunda, que tosa, o incluso maniobras de Valsalva, que van a ayudar a generar el aumento del retorno venoso para que puedan cruzar la válvula pulmonar. Ahora, cuando los pacientes tienen una presión arterial pulmonar muy alta, se puede usar incluso un cable guía o una guía más rígida para poderle justamente darle más rigidez al catéter, pero hay que tener mucha precaución porque dándole rigidez podemos tener el riesgo de perforación de la punta del BD y eso es una catástrofe. Bueno, algunos datos hemodinámicos. ¿Por qué nosotros utilizamos el SWAM? El cateterismo derecho nos va a permitir tener distintas mediciones y por medio del catéter podemos obtener cuánto es el gasto cardíaco, cuánto miden las distintas presiones y cuánto miden las resistencias vasculares. Todo esto lo vamos a hacer por medio de distintas leyes de la física. Esta es como la principal, que se llama la ley de Ohm, en donde el flujo sanguíneo, ¿sí?, es una función de la diferencia entre la presión y la resistencia del lecho circulatorio. Es una función muy fácil y muy simple, pero que después se van a ir completando con los distintos parámetros para ir evaluando las distintas estructuras y los distintos valores que nosotros vamos a querer obtener. A diferencia de un montón de otros procedimientos o tratamientos que nosotros utilizamos, el SWAN no es un tratamiento per se, sino que es una herramienta que nos va a facilitar brindarle al paciente el mejor tratamiento de acuerdo a los registros y a los valores que nosotros vayamos obteniendo. Incluso cuando estamos iniciando un tratamiento a un paciente, supongamos que viene un paciente con un IAM, y ese paciente entra en insuficiencia cardíaca y no mejora los valores, bueno, terminamos recurriendo muchas veces al SWAM para que nos oriente y saber dónde estamos parados. Acá es otra de las funciones u otra de las fórmulas que nosotros podemos realizar a través del SWAM para obtener distintos valores. Siempre hablamos de que el SWAM nos permite evaluar a un paciente siempre y cuando sus estructuras sean normales. Ahora, cuando tenemos una comunicación entre cavidades, se utiliza esta función que es el QSQT o QPQS, que se conoce también, que lo que hace es evaluar la diferencia que tenemos de la presión arterial de oxígeno. Entonces, tomamos primero sangre del catéter distal, que es el amarillo, que sirve para medir la presión arterial de oxígeno a nivel de la arteria pulmonar, porque es de hasta donde llega esa punta del catéter. Esto habitualmente tiene que ser mayor a 30 milímetros de mercurio. Y por otro lado, lo que hacemos es sacar la saturación venosa mixta de oxígeno, cuyo valor normal está entre 65 y 75. Esto es lo que nosotros medimos cuando medimos la saturación venosa de oxígeno, cuando hacemos un gas venoso, por ejemplo. Y nos habla acerca de la perfusión. Ahora, si se toma la muestra de sangre del mismo lumen, pero con el balón insuflado, ahí lo que hacemos es obtener sangre capilar pulmonar. O sea, depende de dónde sacamos la sangre y si el catéter, el balón está insuflado o no, vamos a obtener sangre si es capilar o si es precapilar, que vendría a ser de la aurícula. Entonces, en base a estas muestras, podemos hacer este cálculo y evaluar acerca de los shunts intracardíacos. No sé si se acuerdan cuando veíamos el caso de la paciente con la CIA, para evaluar el grado de gravedad de la CIA o de una CIB, medimos el QPQS. Entonces vemos el flujo del shunt y qué tan invadida está la sangre arterial por medio de la sangre venosa. No es algo que hacemos habitualmente, pero sí es algo que podemos hacer por medio del SWAM. ¿Qué es la presión de enclavamiento pulmonar o la WAICH? Acá nosotros lo que tenemos es la arteria pulmonar y una rama de la arteria pulmonar en donde se enclava el balón inflado cuando nosotros queremos medir la WAICH. Entonces, como dijimos, cuando el balón está desinflado, registramos las presiones sistólica y diastólica, y cuando está enclavado, podemos medir la WAICH o capilar pulmonar, que como les dije antes, equivale a la presión diastólica del VI o a la de la aurícula izquierda. Acá explica un poquito más de lo mismo para que les quede escrito para después, pero lo que hacemos cuando nosotros inflamos, que es lo más importante, es que se equilibren las presiones
Entonces, en condiciones óptimas, sin ninguna alteración a nivel de las válvulas, sin insuficiencia mitral, inferimos que este valor es igual a la presión de la aurícula izquierda o a la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Con este valor, lo que podemos estimar es cómo está la presión de fin de diástole del VI y a su vez evaluamos cómo está la precarga de ese paciente. Esperen que me tomo el mate. Bueno, el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es algo que hacemos de manera permanente y que nos habla también acerca de cómo está el transporte de oxígeno en nosotros o en el paciente en particular que nosotros querramos evaluar. El transporte de oxígeno va a depender del volumen minuto y del contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno lo evaluamos a través de la hemoglobina, por la saturación y 1,34, que es una constante, o sea, no tiene ningún valor, sino que es un número X que nosotros utilizamos para poder llegar al contenido arterial de oxígeno. El volumen minuto, como ya sabemos, es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, y esto a su vez va a depender de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad. Cuando hablamos de precarga, podemos evaluar a nivel del ventrículo derecho, vamos a saber cómo está la precarga por medio de la presión venosa central, siendo normal entre 6 y 10. Y a nivel del ventrículo izquierdo lo podemos evaluar por la capilar pulmonar o Wedge con un valor normal entre 6 y 12. ¿De qué depende la precarga? Depende, por un lado, del retorno venoso, que esto se va a ver afectado en casos de hipovolemia, de tromboembolismo pulmonar, cuando hay disfunción del BD y en insuficiencia mitral. La falla diastólica también va a modificar la precarga y también va a depender en el caso del taponamiento o pericarditis constrictiva, en caso de hipertrofia del VI, en miocardiopatías infiltrativas o en la isquemia. Siempre hay que acordarse que la isquemia, si bien como secundario va a afectar la función sistólica, en primer lugar afecta la falla diastólica. También va a depender si tenemos problemas de llenado. Esto no va a afectar la precarga en el caso de que haya una taquicardia o una fibrilación auricular. Y si tenemos una precarga elevada, hablamos de que hay insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué mediciones podemos realizar por medio del SWAM? Bueno, un poco de todo lo que veníamos hablando recién. Podemos evaluar la saturación venosa mixta de oxígeno como indicador indirecto de perfusión tisular. Esto va a depender de la saturación arterial de oxígeno, del consumo de oxígeno, del gasto cardíaco y de la hemoglobina, como veíamos recién en la fórmula. La disponibilidad de oxígeno, que es un valor normal mayor a 900 milímetros, el consumo de oxígeno con un valor normal de 170, la extracción de oxígeno, que es el consumo de oxígeno sobre la disponibilidad por ciento, el valor normal es de 25%, y la temperatura central. Acá tenemos otra fórmula, que es similar a la que veíamos recién, en donde acá lo que podemos hacer es, completando con cada uno de los datos que nosotros tenemos, podemos ver el grado de perfusión tisular que tiene el paciente. Y de esta manera también podemos evaluar, si nosotros tenemos el gasto cardíaco, poder inferir qué tan perfundido está el paciente. Ahora, si tenemos un incremento en el consumo de oxígeno, esto se va a compensar por medio del gasto cardíaco, ¿sí? Si este valor desciende, lo va a compensar aumentando el gasto. Entonces, si esta compensación no es adecuada, si yo tengo un paciente que tiene una saturación venosa de oxígeno muy baja, con un gasto cardíaco que no llega a ser suficientemente alto para poder compensar, piensen en un paciente que viene con insuficiencia cardíaca, con cardiopatía isquémica, no va a poder compensar el gasto cardíaco que necesita para subir el valor de la saturación venosa mixta de oxígeno. Entonces, en este caso, se incrementa la extracción tisular de oxígeno para que todos los órganos puedan recibir el oxígeno suficiente y de esa manera disminuye aún más la saturación venosa mixta de oxígeno. Entonces, cuando esto sucede, el descenso de la saturación venosa mixta de oxígeno es predictora de mal pronóstico
y aunque valores normales o supranormales no siempre garantizan una oxigenación tisular adecuada. Puede pasar que tengamos un valor normal y que aún así no tengamos una oxigenación adecuada, pero ya de por sí, si tenemos una saturación venosa mixta de oxígeno descendida en un paciente que no logra subir o que no tiene un buen gasto cardíaco, sabemos que el desenlace de ese paciente, si no se compensa, probablemente no sea bueno. Tenemos dentro del SWAN mediciones directas, mediciones que podemos obtener directamente a través del SWAN y a través del monitor de la manera que nosotros calculamos habitualmente. Acá les remarqué las que nosotros utilizamos mayormente. Una es la presión de llenado, que lo vamos a ver de acuerdo a la morfología de las ondas de presión, tanto venosa como capilar, y la relación que podemos obtener a través de las mismas. Por otro lado, tenemos el gasto cardíaco, que es lo que vamos a medir a través de la jeringa y por medio de la termodilución, ahora lo vamos a ver más adelante, pero lo que hace es generar, medir la diferencia de temperatura que hay entre la sangre del paciente y la solución fría que nosotros inyectamos, y una vez que esta sangre y la infusión se diluyen y se mezclan, podemos evaluar esta diferencia de temperatura en función del tiempo de infusión. Eso se va a expresar dentro del monitor en una curva y el área que tenemos en esa curva es inversamente proporcional al gasto cardíaco. Y por último, lo que vamos a medir es el índice cardíaco, que eso es la relación entre el gasto cardíaco y la superficie corporal. Siempre que nosotros pongamos o vinculemos el SWAN al monitor, tenemos que colocar dentro del monitor distintos valores. Uno es la superficie corporal, que tiene que estar aplicada con los valores de ese paciente. Por otro lado, tenemos que poner el frenchaje, que es el diámetro que posee ese catéter, porque no son todos iguales, pero habitualmente utilizamos un frenchaje de 7. Y la jeringa con la cual nosotros infundimos la solución fría también tiene un volumen, entonces tenemos que poner si es de 10 o si es de 20 la jeringa. Porque si no ponemos esos valores ajustados a los materiales y a la superficie corporal del paciente, los datos que vamos a obtener no van a ser correctos. Después tenemos las mediciones indirectas. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a obtener ciertos valores por medio del SWAN y de lo que nos dé el monitor, y a través de esos valores nosotros podemos hacer distintas fórmulas para obtener otros parámetros. Los que nosotros habitualmente utilizamos son las resistencias vasculares sistémicas, que se hace a través de la fórmula y lo obtenemos en valor en dinas, que eso generalmente usamos la fórmula directamente del celu, nunca hacemos las cuentas, pero bueno, acá está la fórmula para que ustedes puedan ver qué valores son los que se necesitan, que son los que nosotros ponemos, que son la tensión arterial media, la PVC y el gasto cardíaco. Y por otro lado, las resistencias vasculares pulmonares, que son la PAP media, la capilar pulmonar y el gasto cardíaco. La evaluación de la hipertensión pulmonar es otro por lo cual nosotros utilizamos el SWAN, que generalmente se hace directamente en hemodinamia. El SWAN, como dijimos recién, nos permite calcular las resistencias venosas pulmonares, y el valor normal es menor a 250 dinas por centímetro a la menos 5. Para calcular el gradiente transpulmonar, lo podemos hacer por medio de la PAP media y le restamos la WAICH. Esto nos va a definir si la hipertensión es pasiva, cuando el resultado es menor a 12, o reactiva, si el resultado es mayor a 12. Y por otro lado, lo que podemos hacer es evaluar el gradiente diastólico pulmonar. Y esto lo hacemos a través de la presión arterial pulmonar diastólica menos la WAICH. Y acá lo que obtenemos es un valor. La hipertensión pulmonar es postcapilar si es menor a 7 y menor a 3 unidades BU. Ahora es precapilar si es mayor a 7 y mayor a 3 unidades de BU. Esto permite diferenciar si la hipertensión pulmonar es precapilar, con una PAP media mayor a 25 y con una WAICH menor a 18, o postcapilar con una WAICH mayor a 18. Esto nos va a orientar y va a definir
cuál va a ser el mejor tratamiento para la hipertensión pulmonar de ese paciente. Y podría definir también la indicación de óxido nítrico ante un paciente con falla del ventrículo derecho, como lo hemos utilizado en algunos pacientes de trasplante, incluso en el trasplante inmediato o en la cirugía. Y si la hipertensión es preescapular, hay que hacer mejorar, digamos, el tratamiento para el sostén, digamos, del ventrículo izquierdo en el caso de que sea poscapilar. Con respecto al gasto cardíaco, como decíamos antes, lo vamos a evaluar por medio de la termodilución. Como les decía, la termodilución lo que hace es registrar que viene un líquido a través del SWAN, que generalmente es solución fisiológica, lo que utilizamos, a 10 grados centígrados más bajo que la temperatura del paciente. Esto nunca lo medimos exactamente, agarramos el suero, lo ponemos en la heladera o en el congelador y nos aseguramos de que esté bien frío. ¿Qué tan frío está? No importa. El tema es que esté más frío que el paciente, por lo menos 10 grados menos. Esto se inyecta por el extremo proximal, que llega a la aurícula derecha, dijimos que es el lumen azul, del catéter del SWAN, y ahí lo que hace es llegar al sensor de temperatura ubicado en el extremo distal, conectado a través del termistor. Eso lo que hace en el monitor es generar una curva, y la superficie de esa curva es lo que nos va a brindar el valor del gasto cardíaco. Otro método para obtener el valor del gasto cardíaco es por método de Fick. Fick proponía que la captación y la liberación de una sustancia por un órgano es igual al producto del flujo sanguíneo a través de dicho órgano por la diferencia de los valores arterial y venoso de la misma sustancia. En este caso, la sustancia que vamos a utilizar es el oxígeno y el órgano en cuestión son los pulmones. Entonces, lo que hacemos es calcular el gasto cardíaco a través de la siguiente fórmula. Entonces tenemos por encima el oxígeno absorbido por el pulmón sobre el oxígeno que sacamos de arteria menos el oxígeno, o sea, el valor, ¿no? La saturación a nivel de la sangre venosa. Y por medio de esta fórmula podemos obtener el gasto cardíaco, como lo hemos hecho con la paciente de Fabián, que no se pudo medir exactamente a través del SWAN porque tenía las cavidades muy dilatadas. Por medio de una muestra de sangre arterial y una muestra de sangre venosa, pudimos sacar el valor del gasto cardíaco. ¿Cuáles son las indicaciones para colocar un SWAN? Muchas. Tenemos para la hipertensión pulmonar, como vimos antes, para realizar el diagnóstico y la clasificación, y en base a eso poder evaluar el mejor tratamiento. En el manejo de un infarto agudo de miocardio con una complicación mecánica, podemos evaluar una comunicación interventricular, una ruptura de pared libre o en insuficiencia mitral aguda. En el manejo del shock cardiogénico de cualquier etiología nos orienta para saber cómo está el paciente de perfundido y cuál es el mejor tratamiento, ya sea a través de inotrópico o a través de hidratación o lo que sea. En falla aguda del ventrículo derecho, en el manejo de los inotrópicos para adecuar la menor dosis y acelerar el retiro de los mismos. Sabemos que en pacientes con cardiopatía isquémica los inotrópicos no los ayudan para nada, entonces poder sostener dosis bajas y poder retirarlos pronto, vamos a generarle un beneficio al paciente. En el manejo del sostén hemodinámico, en el destete de la asistencia mecánica respiratoria en pacientes que tienen una fracción de eyección menor al 35%, también nos ayuda en el manejo. En el diagnóstico y el manejo del shock hipovolémico, en el diagnóstico y manejo del síndrome de bajo en volumen minuto, y en el postoperatorio inmediato de una cirugía cardiovascular. Lo mismo para el postoperatorio de la cirugía cardiovascular cuando el paciente tiene una FEI deteriorada menor al 35% o deterioro de la función renal para evitar injuria renal por hipovolemia. En el monitoreo intra o perioperatorio de una cirugía no cardíaca en pacientes con patología cardiovascular previa que dificulta el manejo de los líquidos durante la intervención. ¿Cuántas veces terminamos viendo a pacientes con insuficiencia cardíaca por sobrehidratación? Y en la optimización de cargas previo y post-trasplante cardíaco. Estas y debe haber muchas más. Bueno, quedó repetido esto. Bueno, acá hay otra de las tablas donde específicamente habla de lo que es la indicación del monitoreo hemodinámico en pacientes con infarto de miocardio y elevación del ST.
Estos pacientes, que por ahí es los que nosotros vemos mayormente con SWAN por indicación nuestra dentro de lo que es la unidad coronaria, cuando tenemos un infarto agudo de miocardio complicado, en el caso del shock tenemos una valoración clínica cuando estamos dudando si tiene presiones de llenado altas, si tiene el tono vascular, si está dilatado o no, si el tratamiento que estamos realizando es el adecuado. Bueno, evaluar por medio de un SWAN generalmente ayuda para saber dónde estamos parados y ver cuál es la mejor manera de tratar a ese paciente. Cuando tenemos una rotura del tabique interventricular frente a insuficiencia mitral aguda, cuando tenemos un shock cardiogénico grave por insuficiencia ventricular derecha o izquierda y necesitamos ajustar las dosis de los medicamentos o evaluar un soporte circulatorio mecánico. En el caso de una taquicardia ventricular refractaria y en el caso de dificultad en la diferenciación, si no sabemos si está con un distrés respiratorio grave o si tiene únicamente una insuficiencia ventricular izquierda, bueno, en este caso también nos va a orientar un poco, a su vez también en la valoración del taponamiento cardíaco. Y acá otra vez es bastante similar al cuadro de Forrester que habíamos visto inicialmente, pero acá lo que tenemos es la clasificación hemodinámica específicamente en el paciente con infarto agudo de miocardio, que es un poco lo que vemos con el Kilby-Kimball, pero además de la definición clínica, le podemos sumar los valores que nosotros podemos obtener a través del SWAN en relación a la WAITH. ¿Sí? Si la WAITH es menor a 18 y el índice mayor a 2,2 es normal. Congestión, lo mismo que veíamos en Forrester, mayor a 18 y mayor a 2,2. Hipoperfusión, la WAITH menor a 18 y el índice menor a 2,2. Y la congestión pulmonar e hipoperfusión periférica, cuando la WAITH es mayor a 18 y el índice es menor a 2,2. Bueno, acá el SWAN últimamente ha sido bastante cuestionado. ¿Cuáles son las fortalezas del SWAN-GANS? ¿Por qué nosotros deberíamos utilizarlo? Porque nos permite evaluar la medición del volumen minuto, aunque generalmente consideramos para la clasificación de Forrester y la evaluación del paciente cuál es el índice cardíaco. Podemos medir la saturación venosa mixta de oxígeno como parámetro de perfusión y poder evaluar cuando estamos con un shock. Podemos medir la presión arterial de la pulmonar. Hasta ahora no hay otro catéter que nos brinde esa información. Podemos ajustar los inotrópicos, conocer la PVC y la WAITH. Nos va a permitir saber si la causa del bajo volumen minuto es por hipovolemia o por falla cardíaca. Y en el caso de que estas estén elevadas, podemos saber si esta falla cardíaca es izquierda, es derecha o es biventricular. El SWAN en la falla renal preoperatoria nos va a asegurar un buen manejo hemodinámico y evitar la hipovolemia. Nos facilita el weaning en pacientes que tienen soporte inotrópico o con vasodilatadores para poder evaluar la poscarga, si necesitamos diuréticos o si tenemos que permanecer con sostén hemodinámico post-extubación para evitar una reintubación. Y a su vez también el SWAN-GANS nos permite el diagnóstico y el manejo, como vimos, de la hipertensión arterial pulmonar. ¿Cuáles son las debilidades del SWAN? Porque también es bastante boicoteado. Lo que sabemos es que el SWAN nos mide presiones, no nos mide volúmenes, por lo cual este concepto de precarga no es exacto. Solamente podemos tener una aproximación al estado hemodinámico del paciente. Las mediciones de las presiones entre distintos operadores puede variar y con eso también tomar decisiones erróneas. Con esto también recalcar que el paciente tiene que estar en una posición bastante precisa, tiene que estar a 30 grados con la elevación de la cabeza y tener en cuenta que la aurícula derecha tiene que estar a la misma altura del transducer. Si nosotros elevamos la cama o sentamos más al paciente, lo acostamos un poco más, ya con esas variaciones en la posición vamos a tener variaciones en los resultados. Lo mismo que si el paciente está vinculado a asistencia mecánica respiratoria, también vamos a tener variaciones en las curvas, porque lo ideal sería que el paciente genere una expiración prolongada y que elimine todo el aire para poder cuantificar exactamente la WAITH, cosa que en un paciente que está con insuficiencia cardíaca es prácticamente imposible. Después tenemos riesgo de sepsis y de trombosis. Cuando el introductor no se retira dentro del tiempo útil, tenemos que considerar que un SWAN no puede permanecer en un paciente
más de 5 días por la colonización que presenta y por el riesgo de trombosis que tiene, más allá de que nosotros heparinicemos el suero. Una complicación poco frecuente pero mortal es la ruptura de la arteria pulmonar debido a la inflación del balón en una rama distal o cuando retiramos el catéter estando inflado. Eso es muy peligroso, siempre hay que tener en cuenta que para retirar el SWAN nos tenemos que asegurar de que el balón esté desinflado. Y después una pregunta, si la medición del volumen minuto siempre es confiable. No, no siempre es confiable. Tenemos que tener en cuenta que en el caso de que tengamos una insuficiencia tricúspide severa, ambas cámaras, tanto aurícula como ventrículo derecho, no tendrían diferencias de temperatura, con lo cual no nos daría un valor correcto. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Por un lado tenemos contraindicaciones absolutas, en estenosis tricúspida pulmonar, cuando tenemos una prótesis valvular, tanto tricúspida como pulmonar, cuando tenemos masas intracavitarias derechas, alergia al látex y en el caso de tetralogía de Fallot. Las relativas son cuando tenemos una coagulopatía severa en pacientes con trombocitopenia o terapia con trombolíticos reciente, anemias severas, dispositivos intracardíacos definitivos colocados recientemente. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener? Como dijimos, la sepsis a foco del catéter, que aumenta si el catéter permanece colocado más de 72 horas, el riesgo de ruptura de la arteria pulmonar a sus ramas, que es de una incidencia baja pero con alta mortalidad. Cuando tenemos lesiones endocárdicas a causa del bloqueo de la rama derecha por injuria traumática, y en el caso del infarto pulmonar, ya sea por trombosis del catéter o por migración distal. Como ven, son porcentajes de muy bajitos, o sea, son todos menor a 1, pero bueno, cuando aparecen son complicaciones graves. Conclusiones. Si bien la cateterización de la arteria pulmonar ha permitido un avance extraordinario en la monitorización y diagnóstico del paciente crítico, su utilidad se está revalorando continuamente, puesto que va íntimamente relacionada con la interpretación que se le da a los valores obtenidos. No sirve de nada poner un SWAN si nosotros con esos valores nos vamos a hacer una interpretación y un análisis del estado hemodinámico del paciente. Y además, si llegamos a generar un cambio en la terapéutica, volver a revalorar la hemodinamia para ver si está generando un cambio positivo o no en ese paciente. Debido a los beneficios poco esclarecidos del uso del catéter de Swan-Ganz y el hecho de que el procedimiento invasivo puede estar asociado con graves complicaciones, debe ser valorado en cada caso, evaluando el riesgo y beneficio de su utilización. Muchas gracias. Aplausos. Martu, genial. Sí. Yo tengo una duda. Dime. Cuando nosotros armamos, digamos, ay, que no escucho, cuando nosotros armamos la torre para medir por primera vez, digamos, el gasto, que sí ponemos el suerito frío, después cuando, digamos, hacemos las misiones posteriores, nunca, digamos, tenemos la precaución de cambiar el suero para que esté frío. Eso está mal. Debería. Sí, en realidad debería estar siempre frío. De todas maneras, la temperatura ambiente nunca está a 37 grados como la temperatura del paciente, o 36. Lo ideal sería que esté frío, pero muchas veces lo dejamos. Si no, lo que pasa a veces, cuando el suero toma la temperatura ambiente y no genera esa diferencia de temperatura, te marca error. Claro. Entonces ahí no te queda otra que cambiar el suero. Bien. ¿Alguna otra duda? Marrelina. Práctica. Bueno, gracias. Hay un montón igual, hay mucho más para hablar de SWAMP, pero bueno, me pareció que esto era lo más importante y lo que nosotros podemos llegar a hacer en el sanatorio. Sí, además, la utilidad clínica que nosotros le damos, que no todos tienen. Sí. Total. Sí. Marti, claro. En el caso de la complicación de la ruptura de la pulmonar, clínicamente, digamos, ¿cómo nos daríamos cuenta nosotros? Si apareciera esa complicación. Viene sangre.
generalmente cuando puede pasar dos cosas, o que se haya roto el balón, o sea que muchas veces los swan se reesterilizan, y el látex reesterilizado se somete a una temperatura muy alta que lo reseca. Por eso yo cuando veo swan reesteriles en coronaria los tiro, porque es un peligro. Entonces pueden pasar dos cosas, o que se pinche el balón, entonces entra sangre y vas a tener sangre en la jeringa, que te pegas un cagazo terrible, pero en el mejor de los casos lo que se pinchó es el balón, y si no, lo otro que puede pasar es que te venga sangre en la jeringa por una ruptura, pero ahí lo vas a ver con la clínica del paciente, quizás no tenés manera de saberlo. Bien. Y después lo otro también que a veces pasa, el tema de controlarlo siempre por imágenes, por radiografía, que a veces perdemos un poco la punta, pero si el catéter deja de estar ubicado en donde corresponde, no nos va a dar ninguna curva. Entonces es fundamental tener conocimiento de las curvas en el monitor para saber si lo que estamos midiendo es fidedigno. Si no, si cuando decimos ya no mide, no mide, hay que sacarlo o hay que recolocarlo, porque si no estamos metiendo suero, estamos instrumentando al paciente con un acceso central, con un dispositivo que no nos está dando ninguna información y que estamos instrumentando algo que realmente puede llegar a ser contraproducente. Por eso no hace falta dejarlo tanto tiempo, o sea, 24, 48, 72 horas como mucho y chao. Gracias, Marti. No, de nada. Ahora quiero que tengamos una, así podemos practicar. El de hoy no estaba para practicar. No, el de hoy no. Bueno, el de hoy lo que estuvo bueno, para los que no pudieron estar en hemodinamia, UMCE tiene las cavidades izquierdas tan dilatadas que fue muy difícil cateterizar la arteria pulmonar, o sea, no lo pudo hacer Luciano. Entonces la Weich, en vez de medirla como lo hacemos nosotros por medio de enclavamiento inflando el balón, lo que hizo fue colocar, como él estaba en arteria porque acababa de hacer el cateterismo, fue hasta el ventrículo izquierdo y midió presión con ese catéter, con el pigtail, el común, el que usan para cateterizar las arterias. Entonces, si nosotros medimos la presión de fin de diástole del VI, en este caso le dio 5, inferimos... Es el equivalente, claro. Claro, inferimos que ese es el valor de la aurícula izquierda y por ende la Weich. No es exacto, porque el señor tiene una insuficiencia mitral severa, o sea que no nos podemos quedar con ese valor, pero es aproximado, sabemos por lo menos que no tiene una hipertensión pulmonar. ¿Se entiende? Claro, porque lo que teníamos por eco era 65 que tenía él, me parece. Claro, pero la Weich, digo, sí tiene hipertensión pulmonar, perdón, pero la Weich no es alta. Claro, porque No, la presión de la arteria pulmonar media le había dado 33 a este señor, ¿no? Claro. Por eso va a variar siempre. Pero eso era todo siempre secundario a hipertensión izquierda, digamos, por la vuelta que dio. Claro, claro. Sí, él ya dio toda pero la no vuelta. Estaba congestivo, digamos. Estuvo, sí, ahora está mejor. Pero bueno, por eso es tan dinámico esto que el paciente va a ir cambiando la precarga, va a ir cambiando el grado de insuficiencia cardíaca y con eso también van a ir modificando los valores. Pero si el paciente tiene hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar la va a seguir teniendo, eso no lo vamos a poder cambiar. Pero tiene una Weich, por lo menos ese valor que le dio a Luciano es muy bajito, no es una Weich alta, o sea que congestivo en este momento no está, y sabemos que si bien tiene una presión pulmonar alta, no es postcapilar. Está bueno. Es muy difícil, cada vez que hay un SWAN hay que volver a ver todo esto. Hay que tratarlo. Luego de la Weich se entiende, ¿no? Sí. Sí, y tener también el diagrama de Forrester a mano para poder encuadrar y ubicar al paciente y entender qué le está pasando. Bueno, si no hay más preguntas. Gracias, Martu. No, por favor. Nos vemos mañana. Gracias, Marti. Nos vemos mañana. Gracias, Jefa. Buena guardia.